el espacio a sus hijos, que son jóvenes, para que continúe un poco la tradición. Y eso lo hemos hecho en una especie de análisis, ¿no? Un análisis que yo creo que vale la pena reflexionar. Lo hemos conversado también con algunos analistas que consideran que no es algo recomendable para la democracia, porque se está alterando la alternabilidad, que es un requisito de la democracia. En fin, ministra, se lo recomiendo, el tema de las dinastías políticas. Pero bueno, para seguir hablando de las familias, quería ponerle para empezar este video, si Daniela nos lo rueda, que es un tema viejo, que lo venimos topando en la historia. Andresita, buen día. Hola, Nati, ¿cómo está usted? Pero muy bien, ¿usted? ¿Cómo va este tema de estas hipermedicaciones, verdad, en tu casa? Estamos en el proceso. Ya, ahora ya calificaste los recetas, Ya salieron los nombres. ya califica, ¿no? No todavía. Recién revisen de papeles, lo vamos a hacer hoy en la tarde. Ya le voy a pasar el plan de financiamiento de la mano Bueno, ¿cuándo me pasa? para que me chequeen. Ya. Ya, el tema de la fiscalización de esta obra, ¿cómo estaba? Subimos al portal. Usted nos la mandó al ingeniero. Yo quiero mandarle este modo del tren. No, mire. Un tren, de esto si no me dijo nada, ya estaba, de verdad estaba ahí. Nunca llegó. Hay manera de que pide más que se procesa. ¿Sabe qué más? Ahorita ya te mira, para ver qué hacer. La lista le voy a mandar el link al nombre de Ya. le voy a decir que te vaya más bien en hablar. Ya. Ministra, este audio tiene algunos meses ya. Más de un año. Más de un año. ¿Ah? Hace un año. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con ese caso? Cuando yo recibí una llamada de la doctora Rosas, así es como yo me enteré de la existencia de esta señora. Recibí una llamada que la debo obtener, incluso el contacto en mi teléfono en su momento lo grabé como llamada rara, porque me pareció una llamada muy extraña. Creo que era un día viernes, yo compraba el pan, recibí una llamada de una señora que me decía: ministra, soy tal persona, y recibí una llamada de su tío que me pide la renuncia. Que a mí me pareció una cosa tan rara. Yo siempre tengo mucha precaución con que las personas estén grabando sus llamadas, como me ha sucedido algunas veces. Yo no tengo esa costumbre, pero lamentablemente parece que es cada vez más común en algunos espacios. Entonces me pareció algo muy raro, me dije: perdone, no sé de qué me habla, pero a menos que sea un superior suyo, nadie le puede pedir la renuncia, señora, hasta luego, hasta luego. Lo grabé como en mi teléfono, como una llamada rara, y unos días después le puse una carta, una nota, a la entonces secretaria anticorrupción del gobierno, Dora Ordóñez, en donde le decía: recibí una llamada que tenía estas características, por favor, habría que averiguar de qué se trata. En su momento también le di una llamada al director, no recuerdo si provincial o zonal, le dije: ay, ¿qué sabe usted? Esta señora me ha hecho una llamada extraña. Me dijo: le hemos pedido la renuncia, está saliendo de su trabajo, tenía muchos contratos de ínfima cuantía. Yo le dije: bueno, gracias, si sabe algo me cuenta. Unos meses después, cuando un par de legisladores volvieron a poner este audio en el pleno de la asamblea, le envié una carta a la fiscal general diciéndole que le pedía supervisar si es que había alguna investigación relacionada con este tema. ¿Qué le contestó la fiscal? Entiendo que le está dando el trámite que corresponda, no se contesta ni se notifica cuando se hace un anuncio de este tipo, sino que la fiscalía procede como corresponda. Pero entiendo que esta señora, esta doctora, salió algún tiempo después del cargo que ocupaba. No conozco más detalles, ni tengo yo ninguna relación con cualquier decisión que tome algún familiar. Claro, habló con su tío, le preguntó por qué hace esta hablé llamada. Hablé meses después y le pedí que en cualquier actividad suya evite mencionar que es familiar mío, porque yo no tengo nada que ver con ninguna cosa que él haga. Me dijo que él no tenía ningún contrato con ningún lugar en el sector público y la verdad he tenido muy poca comunicación desde entonces. La verdad es que usted es abogada, yo también soy abogado. Ahí hay serios indicios de tal vez el cometimiento de un posible delito como tráfico de influencias. Porque está hablando de que le recomienda a un amiguito suyo para un contrato público. Y de ser así, tendría que investigarse a los dos participantes de la llamada, no a mí. Correcto. Usted, en el caso de Daniel Mendoza, fue y presentó la denuncia. Usted enarbola un poco la denuncia contra el ex asambleísta, justamente por eso, porque a su conocimiento llegó el cometimiento de un posible delito. Distinto, mal uso del anticipo de una obra pública.
Eso Más grave, digamos, tal vez por el monto. distinto, dije yo, nada más, Claro. pero creo que es diferente lo sucedido. Me parece que es difícil de comparar. En todo caso, si alguien conoce un delito, tiene que informar. Usted no sería capaz de ir a denunciar a su propio tío. Sí, claro, a quien sea que conozca un delito, por supuesto. No, sin dudar. Sí, Sí, pero en este caso, ¿por qué no lo hizo? porque no hay ningún delito hasta donde yo conozco. Y dice, Sé ¿cuál que es esa? hubo una llamada muy extraña y por eso puse un par de cartas. Primero a la Secretaría Anticorrupción, luego a la Fiscalía, y entiendo que la funcionaria salió pronto, pocos días después de que hizo esta llamada. Muy bien. Hablé de Daniel Mendoza, y justamente Daniel Mendoza también es un protagonista de malas noticias en los últimos tiempos. Y quería enseñarle también las fotos de Daniel Mendoza de una fiesta a la que usted fue invitada, una boda, a la que usted fue invitada, pero no aparece en ninguna foto, supongo que no fue. No fue. Pero están, obviamente, hay personajes, la otra foto, hay más gente. Y ahí, créame, yo como periodista estoy casi viendo al repartidor del poder. O sea, yo creo que ahí, si alguien repartió el poder en el país, estuvo presente en esa fiesta. ¿Por qué no fue ministra a la boda de Daniel Mendoza? Me invitó Daniel Mendoza, es un legislador con el que yo tuve una serie de diferencias precisamente en este periodo de tiempo en donde se elegía presidente de la Asamblea. Y yo había tenido que mantener algunas conversaciones con los legisladores a propósito de este tema. En algún momento pensé en asistir incluso para superar las diferencias políticas que había tenido. Luego decidí no ir. La verdad es que creo que ha sido una buena decisión. He mantenido mi relación con los legisladores como una relación profesional. No me he reunido con ellos fuera de la Asamblea y creo que al final del día esta fue una buena decisión que tomar. Yo finalmente decidí no ir. ¿Tenía usted sospechas, presentimientos, olfateaba que Daniel Mendoza ya en esa época se encontraba en algo tuyo y por eso no fue un poco para cuidarse? Preferí no ir y no mezclar lo personal con los temas de trabajo, y con la mayor parte de asambleístas lo que tengo es una relación más de trabajo que otra cosa. No sé, usted no sé si le da recomendaciones de ese tipo al presidente de la República, pero el hecho que el presidente esté ahí, finalmente dicen, pero ve, ahí está Santiago Cuesta, que es compadre de Daniel Mendoza, y está el propio presidente de la República. Si alguien le dio el poder que tuvo Daniel Mendoza, yo siempre lo digo en mis redes, lo digo también en la historia, no tiene por qué sencillamente echarle la culpa a la ministra del gobierno, que es Paula Roma, que finalmente es una funcionaria más. El presidente de la República es quien tiene el poder y quien lo reparte a sus ministros, en este caso, asambleístas. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso, ministra? El presidente de la República encarga tareas a los ministros. Yo creo que es una buena cosa que el presidente tenga ministros. No directores, no subsecretarios, tiene ministros y nos permite tomar decisiones y también tiene confianza en las cosas que hacemos. Y creo que eso es bueno. Los asambleístas no es lo mismo que ser ministro, pero por supuesto hay asambleístas que son más cercanos al régimen, hay asambleístas que participaron y ganaron las elecciones con el partido o en alianza con el partido, porque en el caso de Daniel Mendoza no es específicamente de país, es una alianza en Manabí con país. De hecho, Daniel Mendoza viene de un pasado político con Mariano Zambrano y con ese sector político que hace en su momento una alianza con país. Pero este es el partido que el presidente de la República preside, con el que llega al poder y por lo tanto el sector político más cercano también al presidente y al gobierno. ¿Y por qué le dio el presidente tanto poder a Daniel Mendoza? Mire, yo creo que no se trata de entregar poder, pero sí de consultar y sí de coordinar ciertos temas políticos que en ningún momento están dirigidos, direccionados o significan una permisividad para cometer un delito. Por eso es que nosotros mismos fuimos quienes pusimos las denuncias, y yo en este caso. Porque una cosa es coordinar, que sí se coordinan los cargos políticos, en particular los cargos políticos, que no es lo mismo que un contrato, eso es un procedimiento aparte, eso no tiene coordinación, eso tiene sus propias reglas. Pero la discusión sobre determinados cargos políticos sí se tiene con los políticos de una provincia, y en este caso con más razón con los políticos cercanos. Esas eran las cercanías, o esas eran la llegada, esa era la llegada que teníamos nosotros. Usted está en este momento reconociendo que reparto hubo. No, yo no. En palabra de coordinación. No, reparto ha sido la palabra de los correístas para tratar de justificar y hablar de cosas como, por ejemplo, que la corrupción en el IES no empezó en su periodo.
Por favor, y Ramiro González y María Sola Rea y el señor Espinel, por supuesto que son de ese periodo. Entonces, pensar que la corrupción, que los delitos que tienen que ver con sobreprecio en el sector público o con estas redes que se forman entre servidores públicos y proveedores, en donde hay que poner mucho ojo también, pensar que esto empieza o se termina como si fuera un tema legislativo, a mí me parece que es reducir un conflicto más grave. Los legisladores, los políticos, muchas veces con alcaldes también conversamos sobre cuál es el mejor perfil para una provincia. Hace 2 meses, tal vez un poco menos, hemos cambiado el gobernador de la provincia de El Oro. Un grupo de alcaldes, no sé si todos, pero digamos que un número importante de alcaldes de la provincia de El Oro, me enviaron una carta recomendándome el nombre de una persona para ser gobernador. ¿Y usted les hizo caso? No, pero en algunas ocasiones son nombres que sí se reciben, en otras ocasiones son nombres que no se reciben. Lo que me refiero es, ¿se discuten esos nombres con diferentes actores? Sí se discuten. ¿Eso significa que de alguna manera están autorizados a cometer algo al margen de la ley? No, pues. Además son todos adultos, si cometen un acto ilegal tienen que ser responsables ellos por lo que han hecho. Pero es algo que además se replica en otras provincias. Usted me acaba de mencionar El Oro, y ahí todo el mundo conoce que el actual gobernador es cuota de la asambleísta Rosa Orellana. Trabajó incluso fue asesora en el legislativo de la señora, que también tiene parientes en los cargos públicos en El Oro. El gobernador, y la acusan de diezmo, y va a la reelección. El gobernador de la provincia del Oro tiene una trayectoria, estuvo también militando en las Juventudes de Alianza País, que es el partido que llevó al poder al presidente Moreno. Entonces, sí tenía una experiencia, sí tiene una trayectoria, hablé con él, me entrevisté con él algunas semanas antes de decidir su nombre, varios nombres estuvieron en análisis, creo que el de él es un buen perfil joven, un perfil competente y esperamos que haga un buen trabajo. ¿Y es cuota de la asambleísta? No es cuota, no. Es que esta idea de que es un pastel o que se entrega como tarjetas de monopolio es un absurdo. La otra opción, ¿cuál sería? La otra opción sería, y lo digo en serio, en estos próximos días tenemos que designar, el presidente tiene que hacerlo, pero yo usualmente le propongo algunos nombres y algunos perfiles que yo analizo al presidente de la República. Y tenemos que designar gobernador en la provincia de Cotopaxi, que está encargada la gobernación de la provincia de Cotopaxi, está encargada la gobernación de la provincia de La Suay. Dejó el cargo el primo de la primera dama. El gobernador González, que antes fue candidato, que antes fue concejal, ha dejado el cargo y ahora es candidato a la Asamblea Nacional. Otra vez. Eso, no, antes fue candidato a prefecto, si no me equivoco. Sí. Y entonces, exactamente, y entonces hay que designar gobernador. Y el otro día yo le decía al presidente, ¿y con quién conversamos ahora sobre los nombres de gobernador? Nos va a tocar decidir por bingo, porque si no todo es reparto. No es verdad, no es verdad. Hay que conversar con los diferentes actores de la provincia. Tal vez tengo otro primo, la primera dama en Cotopaxi. No creo que vaya a ser por ahí la elección, pero entiendo que no está prohibido si es que tiene algún tipo de familiaridad. A veces hay también la política, es el arte también de hacer las cosas continuo, ¿no? No hay que solo ser, sino también parecer, María Paula. Y de todas maneras el nepotismo sí es una figura. No, el nepotismo es una figura que está tipificada en la ley. El nepotismo quiere decir la relación entre un cargo y su directo y la persona que directamente lo designa. Entonces, no y el presidente no designa gobernadores. El presidente designa gobernadores y no está en el grado de parentesco que está prohibido por la ley. De la esposa. No está en el grado de parentesco que está prohibido por la ley. Usted lanzó un reto prácticamente a los asambleístas que la están enjuiciando políticamente y les dijo: yo quiero estar en el pleno, yo quiero ahí enfrentar el juicio, defenderme ahí, verles a la cara, verles a los ojos, a ustedes. Muy seguro usted. ¿Será porque les conoce de qué lado flaquean y les quiere cantar sus verdades? Lo primero, quiero ir a la comisión antes de ir al pleno. Ah, ya, bueno, sí, como paso previo, sí. Quisiera ir a la comisión antes de ir al pleno y sí, esperaría que sea presencial. Ya los asambleístas han dicho que no, la sesión será convocada por Zoom. Se mueren de Comparezco al pleno, a la comisión, este sábado 31. Todavía creo que no hemos recibido una convocatoria sobre la hora. Yo habría preferido que sea presencial. Así como esta entrevista prefiero que sea presencial porque creo que es más fácil, yo soy así, a mí me gusta más mirar a las personas y habría preferido hacerlo con la comisión también. ¿No es porque les conoce el rabo de paja kilométrico que tiene cada asambleísta? Yo creo que algunos que tienen rabo de paja se los conoce todo el país, la verdad. ¿Y usted piensa desenmascararlos, desnudarlos en ese juicio político? A la comisión voy a responder sobre las acusaciones que he recibido
y también a decir, como lo he repetido varias veces, lo que creo que son los verdaderos motivos que les incomodan de mi presencia en el Ministerio de O sea, Gobierno. que va a correr sangre en ese juicio. No corre sangre, Política, digamos. no corre sangre, pero yo soy como soy. Y no cuando voy a la comisión, antes de la comisión también, y en una entrevista también, y en una reunión de trabajo también. Yo digo las cosas, las que creo que son. Nunca me refiero a nadie personalmente. Tengo 26 meses probablemente en este cargo y usted no me ha oído usar un adjetivo, ofender a alguien, convertir una disputa en algo personal. Cuando creo que hay que decir directamente cuál es la responsabilidad de alguien, lo digo. Si no tengo pruebas suficientes, soy cuidadosa en mencionar nombres. Y trato de no convertir los enfrentamientos en personales, pero si es que hay temas que debo rebatir, lo hago con la firmeza que Creo que lo recuerdo a algún asambleísta le dijo, pero su esposo está en tal cargo público. No, una asambleísta me dijo, o sea que usted recibe recomendaciones. Y yo le dije, sí, como se lo estoy comentando ahora mismo. Y me dijo, pero esto es el colmo, esto es delito, ¿cómo puede darse algo así? Y le dije, me imagino seguramente, como cuando usted le recomendó a su esposo para una subsecretaría en el Ministerio de Agricultura, porque efectivamente conocía que había ocupado ese espacio. Pero lo que hice fue poner un ejemplo porque me parece que si convierten en algo casi delictivo, y ha sido algo que ellos también han sugerido, creo que es importante enfrentar esa doble moral, ese doble rasero. Bueno, pero qué feo es esa costumbre ya vieja de recomendar a los parientes, de recomendar al papá, a la mamá, a la suegra. Ustedes que tenían un movimiento que se llamó Ruptura y que pretendían romper con todos los males de la vieja partidocracia, también criticaban eso. Así es. Y entonces, ¿por qué se sigue cayendo en lo mismo? E inclusive en su caso personal, María Mire, Paula. hablemos de mi caso aparecieron personal. familiares suyos también. No es cierto, Mario. Pero su suegra estuvo en México. Así es, estuvo durante un tiempo, mi suegra, que es una persona que tiene su propia trayectoria, que es una persona que tiene su propio recorrido. Totalmente, nadie se lo desconoce. Exactamente. Y ojalá hubiese entrado en un gobierno en donde usted no estaba. Así también creo yo. Porque Sí. entonces los periodistas, pero probablemente maledicentes como yo, mala leche es. como yo, no hubiésemos dicho nada. Pero no, justamente tal vez sí gobierno. habían dicho también, pero el tema es que usted está diciendo como si fuera una práctica generalizada. Este es un caso particular, que es una persona que tiene su propia trayectoria, su propia valía, como se lo he dicho. Y usted me ha dicho, es una lista de personas. No es una lista de personas. No sé a quién más. No, en el caso suyo. Pero en el caso general de asambleístas, es una larguísima lista. Y mire, también hay asambleístas con parientes, y también hay con recomendados en el servicio exterior, y hay asambleístas y políticos de oposición que tienen familiares que son servidores públicos. Y que tal vez hay familiares que son servidores públicos desde hace muchos años. Eso no es criticable. Exactamente. Eso no es criticable. En el momento que ingresaron al poder, en el momento que ingresan al poder, de pronto ahí se lanzan los demás, se suben, aparecen hermanos en París, en buenos puestos, en Europa, en Estados Unidos, ganan de $8,000. La propia hija del presidente de la República. Que también trabajaba en Naciones Unidas mucho tiempo antes de que el presidente sea presidente, y que luego renunció en estos meses, ya cuando el presidente estaba en el cargo, hace algunos meses ella dejó ese espacio. En mayo, luego de fuertes críticas también que se hicieron. Bueno, ministra, eso en cuanto a la familiocracia, que es un tema que nosotros en el Ministerio le hemos tocado. ¿Qué pasa con el caso de la corrupción, ministra? Que realmente usted dice, yo he combatido, me quieren llevar a juicio porque he desbaratado las redes, me he metido con las cabezas de la corrupción. Está Blalá Bucaram, por ejemplo, procesado, investigado. Se lo cogió a Jacobo Bucaram en Medellín, mandaron un avión para traerlo, lo traen, lo meten preso, lo llevan a la Tacunga, después a la cárcel 4, y ahora aparece jugando póker. Ahora le llevan un colchón ortopédico y ya mismo le arreglan la mesa de billar en la cárcel 4. Y entonces la gente, y yo, y muchas personas más, no podemos dejar de pensar, ¿esto qué es una burla, ministra? Yo coincido con usted. Tres jueces diferentes dieron 3 boletas diferentes de encarcelamiento. Y en las 3 había cárceles distintas y ninguna era la cárcel 4. Se presentan los abogados un habeas corpus que no tiene nada que ver con en qué lugar estoy preso. El habeas corpus es para revisar la detención ilegal.
va a la Corte Nacional, en donde yo esperaba que la Corte Nacional diga, se le hace caso a la boleta del juez de Guayaquil, se le hace caso a la boleta del juez de Quito, son diferentes casos, o tendrá que dirimir el juez de garantías penitenciarias de la Tacunga. Y la sala de lo penal de la Corte Nacional termina decidiendo que debe ser trasladado a la cárcel 4, en donde no debería estar. Es una cárcel que originalmente se crea como una cárcel para policías, para evitar que los policías estén en el mismo lugar que las personas a las que han detenido o han investigado. De hecho, el lugar, la casa en la que está, pertenece a una fundación de la policía que se la entregó como comodato al Ministerio de Cárceles, y la Dirección General de Inteligencia está preparando una apreciación para volver a ser puesta en conocimiento de los jueces por todas estas cosas, por el amedrentamiento a funcionarios de esa cárcel, porque ha hecho una serie de pedidos que son completamente improcedentes. Así que esperamos Pero que los jueces, pero ¿quién la complace? Le llevaron el colchón. de que yo conozca, no le han llevado nada, y eso tendrá que explicarlo la directora de la cárcel. Pero ¿quién lo mandó a esa cárcel? Fue un juez. No, ni siquiera un juez. Fueron 2 de 3 jueces de la ¿Y Corte quién le Nacional. da las comodidades a la directora? Entonces? No debería darle ninguna comodidad, tendría que recibir el mismo trato que cualquier otra persona. ¿Seguro? Entonces, Pero por supuesto, porque además es un caso en donde todos los ojos están puestos ahí. Con más razón todavía, debería tener el mismo trato que el resto de personas privadas de libertad. Por supuesto que sí. ¿le van a quitar los privilegios entonces? Nadie El debería la tener computadora. privilegios. Nadie debería tener privilegios. No conozco que los tenga. El gobierno está protegiendo a Paul Granda, ministra. No, no está protegiendo a nadie. Por eso le dio ya fuero, le puso rango de ministro y ahora la Corte Nacional lo tiene que juzgar. No, ¿Es una la manera Corte- de, no, poco de protegerlo? No es así, Mario. La Corte Nacional tiene que decidir si es que tiene fuero. Es una consulta que le ha sido elevada a la Corte Nacional. El gobierno no le puede dar fuero a nadie. No es que el Pero gobierno está dice, pidiendo. venga, que yo le doy. Juan Sebastián Roldán dijo, tiene rango. No sé si usted ha leído la comunicación o el certificado que Juan Sebastián Roldán, como secretario de gabinete, expidió a pedido de los interesados o del interesado en este caso. Y él lo que dijo es, el señor Paul Granda fue ministro de esto, de esto, de esto, de esto, y como tal, miembro del gabinete. Todo se ajusta exactamente a la verdad. ¿Fue ministro? Sí. ¿Estuvo en el gabinete? Sí. Aquí está el documento. Los jueces tienen que hacer su trabajo. Ni hemos hecho un homenaje a nadie, ni hemos protegido a nadie, ni evitamos que la justicia haga su trabajo, ni el presidente le manda a los jueces mensajes, ni directos ni indirectos en un pronunciamiento público. Simplemente se nos preguntó, o se les preguntó, entiendo yo que a Juan Sebastián como secretario de gabinete, a Joana Pesantes como secretaria jurídica, y han contestado con los fundamentos de ley, los jueces harán su trabajo. ¿No le preguntó usted a Paul Granda por qué se reunió en la suite de Aníbal Salcedo? Yo le he preguntado a Paul en términos generales qué conoce de este caso. Él no conoce a Salcedo, esto es lo que él ha dicho ante los jueces, esto es lo que él ha dicho permanentemente, que él no se ha reunido con este señor y que él no... ¿Quién se reunió entonces en la suite de Salcedo? Contalo. No conozco ningún detalle, no creo tampoco que se haya reunido con Jacobo, según lo que Paul ha dicho a las cámaras, a la prensa, a la justicia, no conoce al señor Salcedo, no tengo ningún motivo para creer que Paul no esté diciendo la verdad. Y solamente como un dato importante, a pesar de que yo no me he reunido nunca con los señores Bucaram, no tienen una fuerza política en la Asamblea, no tienen legisladores, lo que se ha tratado de poner como el reparto de la Asamblea, justamente es con los que no tienen legisladores. No creo que va por ahí. Es el gran misterio, Por eso digo que no va por ahí. ¿A cuenta de Entonces, qué? como yo le Esa es digo, la pregunta del millón. así es, como yo le digo, a pesar de que yo nunca me he reunido con estos señores, a pesar de que yo no he tenido conversaciones políticas ni de ningún tipo con ellos, coincidí con el señor Bucaram en el evento que se realizó en la Presidencia de la República por el aniversario de la firma de la paz con el Perú, en donde la presidencia extendió invitaciones a expresidentes. Estuvo el expresidente Borja y el expresidente Bucaram en ese momento. Y donde la presidencia nunca se vio una foto de Atalá Bucaram en ese acto. ¿Por qué? Fíjese que esto ya no es el nivel que llego de búsqueda de redes sociales. No sé si la presidencia subió una foto. No sé si la presidencia subió una foto. Tenía vergüenza, ¿no? No sé si la presidencia subió una foto. No hay. Vino el presidente del Perú, Vizcarra. Sí, claro. Pues, seguramente esas fueron no las hay fotos una foto oficiales. del expresidente Bucaram en ese acto. Y tal vez no hay ninguna foto mía tampoco, Marlon, y yo sí estuve. Pero a lo que voy es a que una reunión por sí solo tampoco significa que una persona pueda ser acusada pero de cometer un delito. en la suite del gran reparto sí fue María Paula. La Marlon, suite en donde insisto, aparecen un montón de personajes involucrados que subían a reunirse con Salcedo,
y aparece el nombre en la bitácora de Paul Granda, Cada uno tendrá que explicarlo entonces, pero lo que yo le digo es que una reunión por sí sola no puede significar el participar en un delito. No, no significa, es que no es así. estoy de acuerdo, María Paula, pero en cambio yo sí le voy a decir en cambio que hay otros hechos, como por ejemplo la firma de contratos en plena pandemia. Eso es lo que hay que investigar. Cuando estaba al frente de Eso es lo Paul que hay que Granda, investigar. Eso es lo que hay que y investigar. resulta que se firmó un contrato para comprar fundas de cadáveres a $150. Eso es lo cada que hay que una. investigar. Y eso es lo que entiendo que la Fiscalía está investigando. Y si es que son responsables los miembros del Consejo Directivo, que sean responsables de los tres, no solo uno. A todos. Pero No se le culpa a nadie. por eso es lo que yo digo. Si es que hay un órgano que es el Consejo Directivo, un órgano administrativo, usted investiga al administrativo y del directivo solamente a uno, como abogada sí me causa algo de duda, digamos, pero confiamos en que la justicia haga su trabajo. ¿Usted ha tenido algún choque con la fiscal Diana Salazar por este tema de Paul Granda? No. Me contaron que quiso allanar Cuenca por el tema de Paul Granda y que tuvo cierta resistencia. No, ¿No pasó nada de eso? no. ¿Usted un poco no le gustó, se opuso al allanamiento a Paul Granda y No. nunca se ejecutó finalmente? No ¿No ha existido eso ese no es choque? cierto, eso no es cierto. ¿Cómo es su Pero relación además- con la fiscal? De colaboración, de trabajo, pero además cuando un juez da una orden y un fiscal la pide, a la policía no le corresponde decidir lo que hace y lo que no hace. Sino que si es que un fiscal dice, esta es una orden, y un juez dice, tenga señores, ustedes tienen que allanar o tienen que detener, no es que la policía consulta, la policía obedece una orden de juez. Y así es como procedemos. Y así es como coordinamos también las labores con los otros órganos. Entonces no hay una pugna con Diana Salazar. No. Para nada. No, yo creo que más bien una relación de colaboración, de comunicación permanente, porque creo que es importante entre estas dos instituciones que podamos trabajar los temas juntos. Fiscalía y policía son instituciones complementarias en donde un desajuste en el trabajo podría tener efectos muy nocivos para los resultados. Ministra, ¿quién está vendiendo los cargos dentro del gobierno? Y le pregunto porque... Pues que la pregunta es ofensiva, Marlon, la pregunta es ofensiva. ¿Quién está vendiendo? Es como si yo le digo, pero perdóneme, Marlon, ¿quién es el que le alquila a usted lo que usted dice? Está bien, la pregunta es ofensiva. Sí, y lo digo porque hay un hecho concreto, hay un juicio, hay una sentencia en el caso de José Carlos Tuárez, Así es. en donde se comprobó que se vendió Y ese el señor- viceministerio de Salud. Este señor está preso. No sé si Por se eso. vendió. Ese señor, Está en la sentencia. ese señor llamó, trató de vender, pidió dinero. posesionó. Está también una señora allá. Así Se es. posesionó el Y- viceministro de Y Salud. quien pretendió hacer eso o quien hizo eso está preso. Pero ¿quién le dio ese poder al Permítame ver la Tuárez? sentencia, déjeme ver de Aquí qué está la año es. sentencia. No, Pero no, quien no. trate de hacer eso Y el está señor preso. que se posesionó de viceministro de Salud, posesionado por Catalina Andramuño, y estuvo en el cargo 5 días. Y salió del cargo cuando lo cogieron preso a Tuárez. Entonces, por eso le pregunto. Terrible, pero entonces usted se respondió. Y la pregunta no debería ser quién está vendiendo cargos en el gobierno, sino ¿quién le dio ahí el poder al hubo- cura Tuárez para que pueda ahí acceder hubo- a eso? ¿usted sabe quién está sentenciado como el cura Tuárez? Aparte del cura Tuárez, Sí, todos los involucrados. la señora María Solarrea. Está en el mismo caso, exactamente en la misma sentencia. La señora Rayar, sí, yo sé. Entonces, Pero tampoco tienen ellos el poder político para repartir un viceministerio de Salud. bueno, entonces hay que preguntarle quién fue su designadora, me explico. Pero no es Aquí dice, por eso, y entonces hay que menciona, preguntarle. Y mire usted, ¿quién y hizo llega eso? a la alta cúpula. Y quien hizo eso está preso. Está preso. Sí, sí, María Paula, pero nos Entonces, quedamos como pero que la pregunta- a medio camino. La pregunta no puede ser quién está vendiendo como si todos los cargos estuvieran en las páginas amarillas, hermano, porque no es verdad. Es imposible que un gobierno, ningún gobierno, ni este, ni en ningún país del mundo, tenga un control total sobre lo que pasa en cada una de las actuaciones de cada uno de los funcionarios. No es posible. Lo que es diferente, lo que nosotros procuramos es que cuando estos casos conocemos de algo se hace público, inmediatamente, con el mayor rigor de la ley, sea sancionado y que esa sea una advertencia poderosa para que nadie más lo haga. Pero que un gobierno le pueda garantizar que no va a tener ni una sola irregularidad en ninguno de sus funcionarios. No conozco el gobierno que sea capaz de hacerlo. Y Marcos, si usted fuera mañana presidente de la República, le aseguro que usted tampoco podría garantizarlo. Lo que nosotros sí le garantizamos es que cuando sabemos de una cosa así, les cae todo el peso de la ley y están presos. No, yo creo que no todos. Si es que falta alguien más, la justicia tiene que Yo investigar. creo que no todos. Yo hablé con el fiscal de ese caso y le digo, pero parece que se quedaron a medio camino. Si es que falta alguien más, la justicia tiene que investigarlos y, por supuesto, sancionarlos.
Vamos al caso de ese vale, que por eso Vamos está al usted caso de aquí Cebale. en Guayaquil, ministra. En la foto que aparece el mago Cherres, aparece bien abrazado del asambleísta José Serrano. Es la única foto que conocemos y es la única foto que hemos visto del señor Cherres. En esta época de redes sociales, cuando uno pone el nombre de alguien, usualmente encuentra mucha información. El señor Jorge Cherres Miño, a pesar de ser una persona que ha manejado tantos recursos y que maneja un portafolio tan significativo como el que él dice que maneja, no hay mucha información de él. Y lo que sí hay cuando uno pone el nombre en redes sociales es la imagen y es el tweet de quien entonces era presidente de la Asamblea, porque esa premiación es del momento en el que el hoy asambleísta José Serrano, entonces presidente de la Asamblea José Serrano, le entregaba un premio o le entregaba una condecoración a un club de motociclismo, el BMW Brosters Club. Lo conozco porque a mí también me llamó la atención la foto y de inmediato le pedí por escrito a la presidencia de la Asamblea si me podría informar de qué se trata, cuáles son los antecedentes, a quién premiaron, ¿no? Y entonces fue esta BMW Brosters Club y la justificación de este reconocimiento es su colaboración en las actividades luego del terremoto de Manaví. Pero el señor Jorge Cherres Miño hoy tiene los ojos del país puestos porque es el protagonista o uno de los protagonistas de una gran estafa, de la que yo creo que va a ser la mayor estafa que ha vivido la bolsa de valores, el mercado bursátil en el país. Es muy grande, es muy grave. Desde nuestro punto de vista, digo nuestro lobo de Wall Street criollo, más o menos. Exacto, nuestro Madoff, sí, eso es, nuestro lobo de Wall Street criollo. Nos tememos que fue un fraude preparado desde el primer momento en esos términos. Este es un contrato de 327 millones de dólares, es un contrato que tiene 7 páginas. A mi parecer, a mi entender, es algo muy pequeño, con muy poco detalle para ser algo tan delicado. Pero sobre todo, y más grave, no dice quiénes comparecen, no dice quiénes son las partes firmantes, no tiene nombres, incluso debajo de las firmas no hay nombres. Para nosotros eso nos parece, por ejemplo, un indicador de que estaban tratando de esconder lo que pasaba en ese contrato, pero es solo el inicio. Hay un problema de manejo en el ISPOL que ya es delicado y que va muchos años atrás. Esta operación se firma el 30 de diciembre del año 2015. La operación se hace en la Bolsa de Valores de Guayaquil por la Casa de Valores Citadel el 30 de diciembre del 2015. El contrato se firma el 8 de enero del 2016, en donde se hace esta operación de permuta. Lamentablemente el ISPOL ya traía algunos años de este manejo en donde el Consejo Directivo había abandonado de alguna manera sus funciones. En resolución del 2010 le entrega al Comité de Inversiones todas sus capacidades y de Cebale, que era el custodio, me parece que sirvió muy bien como una pantalla para lo que estaban haciendo. Desde dentro del ISPOL, que hay responsables, desde fuera del ISPOL, en el sector privado, estos magos, estos intermediarios, estos asesores, pero todos le dicen, en los contratos al menos dicen, Cherres le dice al ISPOL, sus bonos, sus papeles, su macrotítulo va a estar en de Cebale, que es el custodio. Y de Cebale dice que el ISPOL casi que no fue su cliente, ¿no? Si no, que era directamente una relación con el señor Luis Álvarez y que el señor Luis Álvarez es el que tiene que responder por lo que sea. Comenzaron entonces a lavarse las manos. Entonces, para nosotros esto es muy grave, es parte de lo que le estamos diciendo a la Superintendencia de Compañías. Habla de que la responsabilidad es exclusiva del señor Álvarez. ¿Ya se hizo la denuncia en la Fiscalía? Sí, claro que sí. En este caso nosotros hemos firmado 5 denuncias penales, 2 demandas civiles por ahora, pero la Superintendencia de Compañías también ha presentado noticias de delito por cada uno de estos temas. Y sí, para nosotros esto es parte de lo grave en el mercado de valores. No es una cantidad pequeña la que comercializaba el ISPOL, no la que transaba el ISPOL en la bolsa. Claro. Y conforme vamos avanzando recibimos noticias todavía más graves. La última comunicación que intercambiamos con de Cebale, nosotros le preguntábamos, por favor díganos cuáles son las operaciones o las compras ordenadas por el ISPOL y quién las ordenó. Y entonces de Cebale nos contesta que durante todo este tiempo que ha sido su cliente, el ISPOL, ellos nunca han tenido una firma autorizada registrada. Qué raro.
Imposible de creer que el custodio de valores del Ecuador funcione de esta manera, imposible de creer que hay pagos que se hacen, estoy tratando de compartir con ustedes, mostrarle los pagos que se hacen sin que haya una orden, una firma. Lo que me parece rarísimo, ministra, es que tanto tiempo ha pasado sobre este tema y los policías, la policía, no han reaccionado, les han robado los huevos al águila prácticamente. Es muy grave, es muy delicado para la policía. Una voz de alarma, que por lo menos hace un par de años hubiese puesto ya las primeras investigaciones a rodar. Así es, y eso habrá que preguntar a cada uno. Yo desde mi experiencia... ¿Por qué justo ahora usted en este momento? ¿Qué fue el detonante? Que dejaron de pagar, ¿no? Bueno, esa fue una decisión que tomamos nosotros, dejamos de recibir papeles. Nosotros vimos, se acaba esta lógica de entregar una pequeña cantidad de intereses y luego volver a meterle papeles en el SPOL. Si hay compromisos de pagos, paguen. Exacto. Pero esto ya se da en los últimos meses. En realidad yo llego al ministerio en el año 2018, a fines del 2018, se necesitan una serie de calificaciones, se preside el directorio del ISPOL y una de las cosas que hago y que creo que fue clave para esto fue pedirle a la Superintendencia de Bancos, que tiene una dirección especializada para el tema de los seguros, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, pedirle a la dirección a esta dirección, a la Superintendencia de Bancos, que haga una supervisión. La Superintendencia de Bancos hace una supervisión y los primeros resultados nos llegan a mediados del año pasado. A mediados del año pasado tenemos un primer informe, este informe es un informe grave, aunque no habla todavía de estas operaciones, hace algunas consultas sobre estas operaciones, pero se concentra, por ejemplo, en un terreno evaluado en $500,000 por el que se pagaron $14.7 millones, en las inversiones en unas casas, en una serie de cosas, en este tema de la cesión de derechos fiduciarios, donde nos hace una observación general diciendo el ISPOL está actuando como una especie de agente crediticio, una figura que no puede asumir, no es esto una inversión. En fin, con estas primeras observaciones, el director del ISPOL, que está en el ISPOL durante los últimos 10 años y que cuando yo llego al ISPOL ya estaba en funciones prorrogadas, pero general de la policía, conocedor de estos asuntos, no puedo decir otra cosa. Entonces el director me dice que no hay problema, que ya le ha demandado a la Super de Bancos por el informe. Que no se preocupe. Entonces, ¿cómo puede haber demandado a la Super de Bancos? A mí me parecía que lo evidente era tomar el informe, hacer los correctivos, poner las denuncias, es decir, que el informe estaba prendiendo las alertas, que no podíamos irnos contra el informe. Y su siguiente pedido en el directorio es que el directorio le autorice un presupuesto para demandar a la revista Vistazo que había publicado la nota sobre el informe. ¡Qué barbaridad! Entonces, esto es realmente, para mí, esto es el detonante. Pido la salida del director del ISPOL, cambiamos de director, pedimos una auditoría más profunda de la Super de Bancos. Pero la Fiscalía sí debería estar actuando y tomando decisiones en este momento, la Fiscalía. Tomando medidas cautelares. Seguramente lo hará. Miren, algún tipo de acción. El documento que estaba buscando, esta es una de las últimas órdenes de pago que efectiviza de Ceval. Ya en el tiempo en el que yo soy ministra, porque tal vez usted habrá oído que algunas personas dicen, no, pero si en el tiempo de la ministra estaban haciendo estas operaciones. Por supuesto, por ahorita sobre todo. Entonces, lo que hice fue ir a Decebale, porque en el ISPOL no hay documentos, no hay, es terrible el ISPOL y la complicidad de los funcionarios que estaban ahí. Pero entonces, Decebale ha intervenido y le pido a las autoridades ya de Decebale en la intervención y les digo, muy bien, muéstrenme qué tipo de operaciones pueden ser similares a estas. ¿De qué están hablando los que dicen que estas operaciones son de este periodo? Y aquí tiene usted el mejor ejemplo de las operaciones de este periodo. Enero del año 2020, Decebale hace una transacción por $19 millones. Y efectivamente, en realidad aceptándole a Cherres un pago que tenía que hacerse en efectivo, aceptándole en papeles. Lo que nosotros ya le habíamos dicho que no, lo que detona esto del Corbe, Cuagrán, todas las burbujas que tenía el ISPOL, se detonan precisamente porque nosotros paramos esta muy mala costumbre, y esto es lo que en finanzas le llaman una estafa Ponzi, que a uno le van pagando con su propio dinero, como las pirámides, ¿no? Entonces paramos esta costumbre y por lo tanto no podía el ISPOL recibirle en papeles Cherres esto más. Y se hace esta instrucción de pago. Enero del 2020. Ya. Okay. ¿Quién ordena la compra? ¿Quién ordena esa compensación? ¿Quién dice que Gonzalo Navarro? No, eso es para. Ese es el que recibe la orden y la ejecutan.
Aquí dice Dios, Patria, Libertad y Ispol, ¿sabes? Ispol mismo. ¿Quién? Dios, Patria y Libertad. Dios, Patria, Libertad y Ispol, sí. ¿Quién? ¿Quién firma? ¿Quién es Ispol? Y con eso aceptan una compensación de $19 millones. Qué ligereza, ¿no? Qué ligereza Por decirlo menos. por decirlo menos. Entonces, realmente yo creo que este es un tema que va más allá del ISPOR, que tiene que ver con el mercado bursátil del Ecuador Tiene y bastante que es trabajo la parte fiscalía. de lo que estamos trabajando. Fiscalía, ministra, se nos ha ido el tiempo, pero no quiero dejar de preguntar al final. Si usted va a votar por el candidato de su partido, Juan Fernando Velasco, yo no la veo a usted votando por Juan Fernando Velasco, la verdad. Yo Como el voto al menos, secreto, yo tengo al menos 3 nombres en los que creo que el país estaría en buenas manos para las próximas elecciones. pero no Juan Fernando. Yo tengo 3 nombres que creo que el ¿cuáles son? país estaría... No, porque el voto secreto no sabía lo dice. Pero Juan Pero- Fernando no, porque Juan Fernando Sí, yo creo que también. uno Pero lo ve creo- y no dan ganas de votar por él, sino ponerse a guitarrear, ponerse a hacer yo una... no coincido con usted, pero como ministra no puedo dedicarme a hablar de por quién voy a votar o quién no voy a votar. Es responsable que su partido lo haya lanzado a Juan Yo Fernando no soy la Velasco. vocera de mi partido en este momento, Es pero parte, pero es denme una unos días, emblemática de su denme partido. unos días y después de que De verdad, después de que deje de ser ministra, con mucho gusto, Fue te idea- puedo decir todos los méritos y deméritos que creo que tienen los candidatos en este momento en mi país. A ver, unos días, ¿qué quiere decir? ¿Que ya se va usted? Es que pueden ser unos pocos días o pueden ser unos cuantos meses, pero en unos días podemos hablar de política sin que yo tenga la responsabilidad de ser ministra. ¿Se Mientras va a la estar en tenga, campaña, ministra? mientras tenga la responsabilidad de ser ministra, no me corresponde decir cuáles son mis candidatos favoritos, pero tengo algunos. Ni quiere hacerlo quedar mal a los amigos tampoco, pero bueno. Tengo varios candidatos favoritos y tengo la mejor opinión de Juan Fernando. Gracias, ministra. A usted, Manuel. Un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, amigos, por la atención a este espacio. Nosotros vamos a seguir haciendo entrevistas a personajes del momento. Hasta entonces. Gracias.